Siguiendo con nuestro tema, el costo de seguir a Cristo, donde estamos analizando la importancia de saber que hay un precio, hay un costo que pagar. Y como hemos estudiado en el tema anterior acerca de el costo relacional, hoy vamos a estudiar acerca del costo personal. Y posteriormente estaremos subiendo acerca del costo material que está basado en Lucas capítulo 14, versículos 26, 27 y versículo 33. Como hemos analizado el versículo 26, donde dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuán importante es pagar este costo, el costo que tiene que ver con nuestras relaciones. Hoy vamos a analizar el verso 27, donde nos dice la palabra de Dios que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y así después estaremos compartiendo el tema acerca del costo material, porque el verso 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hablando del costo personal, vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios de lo que significa este costo, de lo que tenemos que pagar. Por esa razón, volvemos a recordar que seguir a Cristo no es un camino fácil. La Biblia lo describe como un camino estrecho, una puerta estrecha, que esto significa la dificultad de poder seguirlo, de poder encontrarlo inclusive, porque dice la Biblia que pocos son los que entran por ella. Así que no es un camino fácil, tampoco es un camino imposible, no es el propósito de esta serie de estos temas desanimarlo a seguir a Cristo, sino al contrario, que se anime a esta invitación de seguir a Cristo, pero de la manera correcta. Porque muchos pretenden ser seguidores de Cristo, pero Jesús mismo dice, si ustedes no pagan este costo, este precio, no pueden ser mi discípulo. Por lo tanto, nos conviene que estudiemos a la luz de las Escrituras qué significa acerca del costo personal. Hablando del costo personal, estimados amigos y hermanos en Cristo, la palabra de Dios nos enseña, como ustedes recuerdan, Lucas 9:23, donde dice que Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, este costo personal tiene que ver con renunciar a los deseos personales y los intereses propios, porque estamos hablando del costo personal. Como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto sagrado, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Renunciar a los deseos personales y los intereses propios significa abandonar nuestra manera egoísta de vivir, dejar de estar pensando solamente en nuestros propios intereses, en el estar haciendo nuestra propia voluntad. Tenemos que renunciar a eso. Si usted toma la decisión de seguir a Cristo, necesita pues renunciar a sus deseos personales. Y obviamente estamos hablando de aquellos deseos carnales que batallan contra el alma,
aquellos deseos pecaminosos, aquellos deseos que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Así que Lucas capítulo 22, versículo 42, en esta versión dice lo siguiente: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Nótese bien, es lo que vamos a aprender hoy acerca del costo personal en decir lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en su ministerio personal. Él dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Muchas cosas yo quisiera evitar hacer, pero dice el Señor que se haga tu voluntad, no la mía. Y es lo que tenemos que aprender a decir nosotros. Y no solamente con palabras, sino realmente con nuestras acciones. Que no podemos seguir haciendo, pensando, diciendo aquellas cosas que antes por ignorancia hacíamos o cometíamos. Tenemos que renunciar a eso y ahora decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Romanos 13:13 y el versículo 14 nos dicen en esta versión: comportémonos con decencia, como se hace de día, nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Es que este es el grave problema, que la mayoría quisiera seguir a Cristo, pero ¿de qué manera? Qué triste que la mayoría quiere seguirlo a su manera. Inclusive hay quienes han dicho, yo sigo a Cristo a mi manera y por eso voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Ese es el problema, que hay un concepto bien equivocado: creerse seguidor de Cristo cuando en realidad estamos haciendo las cosas a nuestra manera y por eso no estamos haciendo la voluntad de Dios muchas veces, porque estamos dominados por nosotros mismos, por nuestros malos deseos, por nuestra manera egoísta de vivir, por dejarnos llevar por esos deseos desenfrenados y por estar pensando solo en nuestros propios intereses. Por eso no avanzamos, por eso es que no estamos realmente siguiendo a Jesucristo, sino estamos aparentemente siguiendo a Cristo, pero muy de lejos, porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tenemos que decirle no a nuestros malos deseos. Tenemos que renunciar. Por lo tanto, no podemos ser discípulos si vamos a seguir satisfaciendo nuestros malos deseos, deleitando nuestra carne en cosas pecaminosas, en cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, que son un tropiezo y obstáculo para nuestro caminar en Cristo, y todo porque no queremos aprender en renunciar a los deseos personales y esos intereses propios. Basta ya de decirle no a nuestros malos deseos. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Uno de los enemigos más fuertes que tenemos muchas veces no es el diablo.
Hay momentos que no son nuestros enemigos externos, sino uno mismo, porque la carne, dice la Biblia, nuestros malos deseos, batallan contra el alma. Esos deseos carnales siempre será una lucha que vamos a tener constante con el alma. La carne quisieran muchas cosas indebidas, muchos deseos engañosos que sí ofrecen placeres en el mundo, pero son muy temporales y luego traen muchas consecuencias. El alma, en cambio, quiere todo lo espiritual, todo lo que le beneficia a crecer, a estar vivo en ese sentido espiritual. Pero ahí está el problema. Muchas veces nuestro interior quisiera servir a Dios de la manera correcta, pero nuestra carne no nos permite porque nos incita al pecado, nos domina y nos sirve de tropiezo en nuestro caminar. Por eso Jesús dice, si no están dispuestos a pagar este costo personal, no pueden ser mi discípulo. Filipenses 2:4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Porque ese es el problema cuando estamos viviendo en nuestra vana manera de vivir, viviendo una vida egoísta, solo pensando en nosotros y por eso dejamos de pensar en los demás. No nos permiten el tener compasión, misericordia, generosidad y de muchas maneras que podemos servir a los demás, no nos permiten esa manera egoísta de vivir, porque no hemos aprendido a renunciar a nuestros deseos personales y a los intereses propios. Solo estamos pensando en nosotros mismos, en cómo estar bien, en cómo pasarla bien y solamente en nosotros y en nosotros. ¿Y qué hay de la voluntad del Señor cuando nos pide el servir a otros, el compartir con otros, para que realmente se refleje en nuestra vida un seguidor de Cristo? Tal como Él anduvo, así quiere que nosotros también andemos. En segundo lugar, considerando Lucas 9:23, donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya vimos lo que significa negarse a sí mismo, renunciando a los deseos personales y a los intereses propios. Pero el texto sagrado también añade diciendo, tome su cruz cada día, porque esto tiene que ver con el costo personal. El tomar su cruz, no dice cada día de reunión, no dice tome su cruz de vez en cuando, sino el texto sagrado dice claramente cada día. ¿Y qué significa? ¿Qué significa cargar con nuestra cruz cada día? El apóstol Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, verso 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Era como Pablo expresa el que él estaba siempre a la posibilidad de poder ser muertos físicamente. Ellos peligraban a cada momento, a cada día por su servicio a Dios. Y estamos hablando aquí en este momento de que aún en la muerte física es posible, porque cargar con nuestra cruz significa pues que tenemos que lidiar con algunos sufrimientos, con algunas aflicciones por seguir a Cristo. Pero también recuerden que la cruz fue el instrumento que sirvió para que le dieran muerte a nuestro Señor Jesucristo. Cargar la cruz para el Señor Jesús era con destino a la muerte física. Él sabía lo que éste significa, no solo
atravesar ciertas circunstancias adversas, dificultosas en el momento de cargar esa cruz, sino que va con destino a la muerte física. Por eso Pablo dice, tenemos que estar dispuestos a morir si es posible con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo describe su condición ahora en ser un seguidor de Cristo. Pablo dice, estoy con Cristo juntamente crucificado. Sí, porque yo ya no estoy viviendo en la carne, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y estoy dispuesto a estar con Él, no solo cargando la cruz, sino a estar crucificado con Él. Por esa razón, todos tenemos que estar dispuestos a cargar con nuestra cruz. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cargar la cruz tiene que ver con cargar dolor, aflicciones, burlas, sufrimientos, oposición. Habrá oposición y no solamente de personas que nos conocen y que por seguir a Cristo se oponen, sino aún de la propia familia. Aún las propias familias se oponen por nuestro servicio al Señor, por la decisión de seguir a Cristo. Desprecios. Tenemos que cargar con desprecios, pero también humillaciones. Y es ahí el problema de muchos, que dicen, puedo soportar todo, pero humillación no. Pero eso no significaría entonces estar dispuesto a cargar su cruz hasta la muerte. Recuerde Filipenses 2:8, que se humilló nuestro Señor Jesucristo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cargar la cruz, como bien decía hace un momento, no solamente es lidiar con algunas circunstancias de vez en cuando, sino estar dispuesto a ir a la muerte si es posible. Y es ahí donde no estamos tan dispuestos muchas veces, porque cuando toca esta parte de humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no estamos dispuestos para eso. Es que tenemos que aprender del Señor, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Y muchas veces nosotros, por no querer pasar este tipo de humillaciones, queremos presentar algún tipo de defensa, pero tal defensa es carnal. La venganza no es nuestra. La venganza es del Señor. Jesús dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Por lo tanto, aún en medio de la oposición, de las burlas y de los desprecios, y aún de aquellas cosas malas que pretendan hacer contra nosotros, tenemos que aprender a humillarnos, haciéndonos obediente hasta la muerte, y muerte, como dice aquí la Escritura, de cruz. Porque estamos también cargando nuestra cruz. Ahí está el problema, que en esta parte muchos dicen, no estoy dispuesto a dejar que me humillen por servir a Cristo. Bueno, sería un honor que nos humillen por la causa de Cristo. Sería un honor porque lo que Él hizo por nosotros no se compara con lo que nosotros vamos a padecer por causa de Él. Pero déjeme decirle algo importante. Si usted no está dispuesto a cargar su cruz en este sentido, como lo estamos viendo a la luz de la Biblia, no habrá triunfo. No habrá triunfo, porque no hay triunfo sin la cruz. Recuerden Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente. Y miren lo que dice a continuación. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó nuestro Señor Jesucristo? Sobre ellos, sobre los opositores y los burladores y todos aquellos escarnecedores que se aprovecharon y abusaron en extremo de él y que lo humillaron de tal manera. ¿En qué momento triunfó sobre ellos? Dice la palabra de Dios, en la cruz. Sin cruz no hay triunfo. Y en tercer lugar, hablando del costo personal, significa que debemos estar dispuestos a seguir las pisadas de Jesús, porque Lucas 9:23, recuerden, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renunciando a nuestros deseos y nuestra manera egoísta de vivir. Tome su cruz, como ya lo vimos hace un momento, y sígame. ¿Y qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo no es simplemente asistir a algunas reuniones de la iglesia, leer la Biblia, orar, sino seguir a Cristo significa estar dispuesto a seguir sus pisadas. Como Apocalipsis capítulo 14, verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nótese la frase. Estos son los que siguen al Cordero. El Cordero es nuestro Señor Jesús. Pero, ¿a dónde lo siguen? Por donde quiera que va. Dispuesto a seguir a Jesús por donde quiera que Él vaya, siguiendo sus pisadas. ¿Y qué dice la primera carta de Pedro 2:21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Tenemos que seguir sus pisadas, a donde quiera que Él vaya. Y por esa razón, el verso 22 y 23 dicen, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Estamos siguiendo las pisadas del Señor de estas maneras? ¿De procurar vivir una vida sin pecado? ¿De no haber engaño en nuestra boca? ¿Que cuando nos maldigan no vamos a responder con maldición? Cuando padezcamos no vamos a amenazar. Y así posteriormente hay muchas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo donde Él quiere que sigamos sus pisadas. ¿Está dispuesto a seguir a Cristo? Pagando este costo, el costo personal, como lo hemos visto en esta breve lección. Renunciando a los deseos personales y los intereses propios, dispuesto a cargar su cruz cada día y dispuesto a seguir las pisadas de Jesús, imitando sus ejemplos, imitando su estilo de vida, imitando todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos, porque Él es nuestro maestro por excelencia y nosotros sus discípulos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en que podamos pagar este costo, porque vale la pena hacerlo. El premio es sin igual, el premio es incomparable. El premio es sumamente grande en los cielos. Vale la pena seguir a Cristo, pagando el costo personal. Que Dios le bendiga.